Ajin Punchao, chicos. Hoy día vamos a trabajar matemática. El título de la sesión es Organizamos e interpretamos información sobre nuestros roles. La meta va a ser organizar e interpretar información en tablas y gráficas estadísticas sobre la preferencia de un grupo de estudiantes para decidir qué personaje importante de nuestro país conocerán primero. Como ya sabes, en cada actividad tienes que tener en cuenta los criterios que vamos a trabajar. Así que ponle pausa y lee cada uno de estos criterios. ¿Qué es lo que vas a realizar tú hoy día? Vamos a leer la siguiente situación problemática. Ponle pausa y empieza la lectura. Lee con atención a qué personajes quieren entrevistar. Ponle pausa y empieza tu lectura. Bien, chicos, si te has dado cuenta, son a 4 personas que ellos querían entrevistar y no se ponían de acuerdo. ¿Conoces a alguno de estos personajes o los has escuchado o de repente los has visto? ¿Sí? ¿Y a quiénes no? De repente puedes investigar más sobre estos personajes que no conoces, que hacen grande a nuestro país. Ahora contestamos. ¿Cómo puedes observar? Las niñas y los niños propusieron los siguientes 4 personajes. ¿Cuáles eran los 4 personajes? ¿Recuerdas? Miss, Eva y yo. Perfecto, Eva y yo. La siguiente, ¿quién era? Miss Inés Melchor. Muy bien. A Jimmy, ¿quién más? Lena Galvez, Miss. Y Marta del Río, Miss. A Jimmy, muy bien, chicos. Esos son los 4 personajes que ellos están proponiendo entrevistar. Pero ahora, entonces decidieron entrevistar a varias personas estos niños y realizar la siguiente pregunta. ¿Sobre qué personaje te gustaría leer un texto para conocer su historia y sus aportes a nuestro país? O sea, ellos no se ponen de acuerdo. Son 4 los personajes y van a hacerle esa pregunta a las personas que tienen alrededor para saber cuál es el personaje que quisieran saber más, ¿no? De quién quisieran saber más, de quién quisieran saber su historia. De estas 4 tienen que elegir solamente a una. Entonces, las personas entrevistadas deberían elegir una de las 4 mujeres que propusieron los niños y las niñas. Vamos a ver a quiénes proponen. Entonces, Gloria y Raúl recogieron todas las respuestas y anotaron en una hoja la preferencia de las personas entrevistadas, de Eva y John, de Inés Melchor, de Elena Galvez y de Marta del Río. Ayudarás a Gloria y a Raúl a organizar la información de las preguntas de la encuesta. Dice Gloria, ¿qué personaje preferiría conocer la mayoría de las personas encuestadas? ¿A cuántas personas se entrevistó en total? Raúl le contesta, yo contaré la preferencia de cada entrevistada y entrevistado y organizaré la información en una tabla. ¿En qué tabla crees tú que haya podido utilizar Raúl? Recuerden, chicos, que para la recolección de datos de una muestra, en este caso, sobre la preferencia de estas cuatro personas, de estas 4 mujeres, se hace uso de una encuesta, como lo están haciendo Gloria y Raúl. Y esa información, la información que van a recoger, se va a organizar en una tabla de frecuencias. Observamos acá la tabla de frecuencias. Dice, ayuda a Raúl a completar la información sobre la preferencia de las personas encuestadas. Para ello, completa la siguiente tabla. Es una tabla de frecuencias, recuerda. Entonces, como vemos, esta tabla de frecuencia tiene un título. Dice ahí, ¿qué personaje te gustaría conocer? Ese es el título, porque están encuestando para eso. En una de las partes tenemos a los personajes, Eva y yo, Inés Melchor, Lena Galvez y Marta del Río. Después está el conteo. Él ha puesto por cada palito, significa que ha encuestado a una persona le gusta ese personaje.
Si te das cuenta, la frecuencia es la cantidad. Entonces, en el caso de Eva y yo, vemos ahí los palitos, hay 4 que están paraditos y uno que está de manera diagonal. Ahí serían 5 más otros 5, 10 más 2, 12. Eva y John tiene 12. Inés Melchor, nos damos cuenta, 5, 5, 5, 15 más 3, 18. ¿Cuántos tenía Lena Galvez y cuántos Marta? Y después vemos ahí el total. Este es un cuadro de frecuencia que se trabaja mucho para poder hacer nuestro gráfico de barras después. ¿Ya llenaste tu cuadro? Bien, me imagino que te habían quedado los datos similares a esto, el cuadro de frecuencia, ¿verdad? A ver, Eva y yo obtuvo 12. En la encuesta que realizaron, 12 personas quieren saber sobre ella. Inés Melchor, 18. Lena Galvez, 14. Marta del Río, 15. ¿Y para qué estará el total? Miss, se tiene que sumar todo. Bien, perfecto. Tengo que sumar lo de Eva y John, lo de Inés Melchor, Lena Galvez y Marta del Río. ¿Eso qué me indica, chicos? ¿Qué me indica ese total? Miss, la cantidad de personas que se han encuestado. Perfecto. Allí en mí, 59 personas son las que se ha encuestado y cada una ha dado su preferencia. Ahora vas a observar la tabla de frecuencias y vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué información encontramos en la primera columna denominada personajes? ¿Qué hizo Raúl en la segunda columna llamada conteo? ¿Qué escribió Raúl en la tercera columna denominada cantidad? ¿Qué debo encontrar en la última fila, que es el total? ¿A cuántas personas se entrevistó? ¿Cómo lo hallamos? ¿Qué personaje tiene la mayor cantidad o la mayor frecuencia? ¿Y qué personaje tiene menor frecuencia o cantidad? La frecuencia y la cantidad es lo mismo. Contesta. Bien, ya contestaste, ¿verdad? Me imagino que te ha quedado algo parecido. ¿Qué información encontraste en la primera columna denominada personajes? Son las sugerencias de las mujeres de quien les gustaría conocer su historia, ¿no? A los entrevistados. ¿Qué hizo Raúl en la segunda columna llamado conteo? Registró el voto de cada encuestado según su preferencia. Según lo que le han dicho, ha ido colocando en el personaje que le gustó. ¿Qué escribió Raúl en la tercera columna denominada cantidad? Escribió la cantidad exacta, ¿sí? La cantidad exacta. Ha contado los palitos y ha puesto la cantidad exacta que han preferido para cada personaje. ¿Qué dato encontró en la última fila, en el total? Es la cantidad de personas que fueron encuestadas, como ya hemos visto. ¿Y cuántas personas fueron encuestadas? 59. ¿Qué personaje tiene la mayor cantidad? Veo mi cuadro, la mayor cantidad lo tiene Inés Melchor porque tiene 18. ¿Y qué personaje tiene menos cantidad o frecuencia? En este caso lo tiene Eva John porque solamente tiene 12. Ahora observa cómo registró el conteo Raúl, que representa este gráfico. Y vemos ahí los palitos, ¿verdad? ¿Por qué crees que utilizó esta forma de registrar 4 y 1 en diagonal? ¿Por qué? Ahora, Gloria y Raúl representan de manera gráfica la información de la tabla. Ponemos aquí, por ejemplo, en el caso de ellos han colocado a Inés Melchor. Él ha colocado 18 personas entrevistadas, eligieron a Inés Melchor para representarlo en la gráfica de una en una. Las respuestas será bastante grande, dice él. Mira, ¿ves? De uno en uno. En cambio, Gloria dice no. En este caso utilizaremos una escala de 2 en 2. Ella, su escala es de 2 en 2. Vemos 0, 2, 4, 6, 8, 10 y la tablita sale mucho más pequeña. Cuando tú haces tu trabajo en tabla o en gráfico de barras, puedes poner escalas. Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Si de repente los
números son altos, para que no hagas tan largo. Un gráfico de barras está formado por rectángulos cuya altura se asocia con la frecuencia, o sea, con la cantidad de la variable de estudio o de la encuesta que se ha hecho. El intervalo, ¿ya?, o la escala de la cantidad puede variar. Puede ser de 1 en 1 si de repente son números pequeños, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10. Eso depende de la cantidad que te están dando. Ahora, interpretar un gráfico es saber responder las diferentes interrogantes después de observar muy bien el gráfico. Ahora, observa cómo quedó el gráfico de acuerdo a las sugerencias de Gloria. Por ejemplo, ha hecho un cuadrito. En la primera parte ha puesto la cantidad, ¿te das cuenta? En la parte donde están las filas ha colocado la cantidad y ha colocado el 0, el 2, el 4, la escala es de 2 en 2. En la parte de abajo, que son las columnas, están los nombres de los personajes. Está Eva y John, si te das cuenta, llega hasta el número 12. Inés Melchor hasta el número 18. Lena Galvez y Marta del Río, que llega al 15, por eso está en medio del 14 y del 16. ¿Cuánto obtenía Lena Galvez? Mis 14. Entonces yo tendría que hacer mi barrita hasta el número 14. Yo al observar esto puedo responder varias preguntas. ¿Cuánto? ¿Quién es la que tiene menos? ¿Quién es la que tiene más? ¿Por cuánto le gana Marta a Lena? Puedo hacer muchas preguntas solo con observar el gráfico. Ahora, observa cómo quedó el gráfico de acuerdo a las sugerencias de Gloria. Por ejemplo, ha hecho un cuadrito. En la primera parte ha puesto la cantidad, ¿te das cuenta? En la parte donde están las filas ha colocado la cantidad y ha colocado el 0, el 2, el 4, la escala es de 2 en 2. En la parte de abajo, que son las columnas, están los nombres de los personajes. Está Eva y John, si te das cuenta, llega hasta el número 12. Inés Melchor hasta el número 18. Lena Galvez y Marta del Río, que llega al 15, por eso está en medio del 14 y del 16. ¿Cuánto obtenía Lena Galvez? Mis 14. Entonces yo tendría que hacer mi barrita hasta el número 14. Yo al observar esto puedo responder varias preguntas. ¿Cuánto? ¿Quién es la que tiene menos? ¿Quién es la que tiene más? ¿Por cuánto le gana Marta a Lena? Puedo hacer muchas preguntas solo con observar el gráfico. ¿Ya completaste el cuadro? Bien, entonces ponle pausa y contesta a las siguientes preguntas. Bien, me imagino que ya terminaste de contestar y te debe haber quedado algo parecido a lo que te presento a continuación, ¿verdad? Chequea tus respuestas. Los estudiantes decidieron escribir pequeños textos para dar a conocer sobre la vida de grandes mujeres propuestas en la entrevista, porque cumplen roles diferentes, pero todos son muy importantes para nuestro país. Lo harán en un orden de preferencia. Orden de preferencia, o sea, quién es primero, quién es segundo, quién es tercero y cuarto. Entonces, según la información que le ha presentado la gráfica, ¿estás de acuerdo con la decisión que tomaron los niños y niñas y por qué? ¿Crees que fue importante la información que obtuvieron de la tabla para tomar esa decisión? ¿Por qué? Después de esto, después de haber contestado, vas a resolver la página 149 y 150 de tu cuaderno. Bien chicos, sacamos entonces el cuaderno, colocamos la fecha, el título y sacamos también nuestro cuadernillo para empezar a trabajar. Después de haber terminado tu cuadernillo, vas a copiar esto en tu cuaderno. Bien chicos, nos vemos mañana. Pajarinca.